Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otro momento más de Salud Cafetera con Tomás, y en esta ocasión para hablar de un tema que se antoja bastante delicioso para una charla cafetera y tiene que ver con la voz, la narrativa y el poder de conectar. Y qué mejor para hablar de ello que con una experta, mi queridísima Coquis Gómez, quien, por cierto, hay un Salud Cafetera en su historia de vida que puede usted buscar aquí en nuestro canal de Salud Cafetera. Mi queridísima Coquis, un placer, un gusto enorme volvernos a encontrar para platicar. Ay, el gusto es mutuo, muchas gracias. Y gracias a tus seguidores, gracias a quienes están del otro lado por recibirnos. Oye, pues me mandaste una invitación, que ya había yo visto la publicación de esta masterclass, charla, conferencia, como la gente le quiera llamar. Lamentablemente no pude ir, pero fue cuando te dije, bueno, y si lo hablamos en podcast para que nos platiques justamente qué es esto de la voz, la narrativa y el poder de conectar, porque todos sabemos algo de cualquier cosa, pero muchas veces no sabemos comunicarla, no sabemos expresarla, no sabemos narrarla, y eso muchas veces nos limita en lo que somos o lo que aspiramos a llegar a ser. ¿De qué va esta idea de la voz, la narrativa y el poder de conectar? Platícanos. Bueno, ese es un concepto como elevado que surge primeramente de una pregunta que surgió en conversación tipo discusión con algunos de mis colegas. Y cuando digo colegas no me refiero solamente a comunicadores o locutores, sino a esta comunidad con la que construyes cosas que tienen que ver con diseñadores, realizadores, etcétera, y que surge a partir de, pero si la radio está muriéndose, pero la radio ya está muriendo. ¿Qué haces ahí? Exactamente, ¿no? Hace mucho que debiste de haberte movido a otra plataforma o hacer otra cosa. Yo como planes y gelatinas o algo que no tiene nada de indigno, pero pues uno construye una carrera, tú construyes una trayectoria. Claro, marca personal le llaman ahora. Ah, bueno, y pues que es de no menos de 30 años, y entonces de repente cuando te pasan cosas en la vida que se llaman quedarte desempleado, por ejemplo, aunque ese empleo fuese parte de un convenio y no precisamente un empleo con prestaciones y esas cosas, pero te quedas de repente, siento que en tu vida o en la vida de todos llega como un momento que se llamaría parteaguas, en el que hay un antes, un después, pero estás ahí parado en un imaginario de un desierto y estás ahí y dices, al estilo, se me acaba de ocurrir una animación. ¿Te acuerdas de este personaje que era un reptil al que le da voz Johnny Depp? Ah, sí. Bueno, se me olvidó el nombre ahorita, pero te quedas ahí en medio de la carretera en un desierto y dices, ¿y ahora para dónde? ¿Para dónde jalo, güey? Oye, ¿de veras la radio se está muriendo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora a dónde voy a trabajar? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto que me apasiona y me gusta? De lo cual, además, vivo, ¿no? O sea, no vivo de talonearle nada más, ¿no? Hago esto. O sea, sí, los aplausos, muy padre, muy todo, pero también te genera recursos para vivir. Sí, bueno, los comentarios, los mensajes bonitos, los inbox, los comentarios en el feed, los WhatsApps, es muy padre tener una comunidad, tener el reconocimiento de los demás, que no te lleguen, siempre hay uno que otro hater, es parte de la naturaleza, pero vamos, sentir que lo que estás haciendo, que el producto que estás haciendo es bien recibido, eso está increíble, pero no es como que si por cada seguidor que tengo recibiera un peso, al menos, y de manera diaria, o por cada view que tengo recibiera un peso cada día, estaría yo a todo relajada. Estaría yo a todo dar, sí, claro, ¿no? Entonces, pero no es así. Entonces, o sea, ese sería otro tema, ¿no? Views no significan, o seguidores no significan views no significan dinero, etcétera, etcétera. Entonces me paré ahí y dije, ¿la radio está muriendo? Entonces, de ahí surgió una primera reflexión, una primera idea, y lo fui desarrollando, lo fui reflexionando, y surgió el tema en conjunto con la Universidad Gestal de Diseño, quien además me había invitado desde hace mucho tiempo
el rector, el doctor Joel Olivares, a impartir clases, porque yo soy licenciada en artes, opción fotografía, y a partir de ahí, en la historia, en otra historia que platicamos en ese otro encuentro que tuvimos de cómo llegué de ahí a hacer comunicación, bueno, y me aproximé y surgió la oportunidad de hacer esta masterclass. Entonces, la voz no como ese ejercicio que será físico, biológico, que tenemos todos de hablar. Uh-huh. Que hablar no siempre comunica. Claro. Y para muchos políticos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que hablan y no comunican nada, pero bueno, es otra historia. Y comunicar no es conectar. Claro. Ese es otro tema, y tú lo sabes muy bien. O sea, una cosa es la voz. Ahora, la voz, y que en medio de esta masterclass, que más bien se convirtió afortunadamente en un conversatorio, porque es mucho más rico y entretenido, claro, que estar yo pararme frente a alguien, frente a un grupo de personas 1 hora, 60 minutos y luego esperar un feedback de 30 minutos. Eso es muy aburrido. Sí, o sea, ese planteamiento de yo, gurú, vengo y les digo la verdad y la neta del planeta, escúchenme. Eso es muy académico, sí, está bien. Qué hueva, pero también qué hueva. Sí, qué hueva, ya eso ya no eso ya no conecta. Entonces, justo me dejo llevar siempre obedezco como a el qué va pasando. Y de quienes me dieron el privilegio de acompañarme, que era muy variado, los asistentes eran muy variados. Había jóvenes, estudiantes de la universidad o provenientes de otras instituciones académicas. Había un par de colegas, había gente de la nueva casa de radio en la que estoy, que es Joya 96.9, que es de otro grupo de radio. Y había personas, pues ahora sí que seguidores de mucho tiempo atrás, y algunos amigos que dijeron, pues vamos a acompañar a la Coquis para que no esté ahí sola, ¿no? Y entonces, pues mientras yo iba conversando, había afirmaciones que iban más allá de lo que sea de la comunicación corporal, sino de decir sí. Entonces, a mí me pareció que era mucho más rico esto de un conversatorio, de prestar el micrófono. Sí, abrir el micrófono. Claro, sí. De comenzar, ¿no? Y eso lo cambió todo a un conversatorio. Y de un encuentro que estaba programado para 1 hora y media, con todo y feedback, es decir, con todo y sesión de preguntas y respuestas, en la que, por cierto, me acompañó para presentarme y para guiar para hacer la, ¿cómo se llama? Moderación, Eduardo Azuri, quien tiene... Personajazo. Y que además, Eduardo tiene mucho jale y tiene muy buena conexión, sabe conectar muy bien. Ya Eduardo se quedó sentado, no porque la gente comenzó a se soltó solita la gente. Sí, ¿no? la gente, eso me gusta mucho, y eso creo que es parte del ejercicio de conectar, de romper esa barrera del yo soy y ustedes me escuchan, y eso no me gusta, y se tornó algo muy enriquecedor, muy bueno, porque aún ellos expresaron al final de este conversatorio todo lo que estaban contentos y lo que habían recibido, pero yo que terminé destruida, porque terminé destruida físicamente, contabilicé mis horas de trabajo, fueron 75 horas de trabajo para lo que suponía ser 1 hora y media de evento. Mis piernas, mis pantorrillas estaban destruidas, mi cadera, que tengo una prótesis de cadera, yo estaba exhausta, así, viví de cortisol porque esta masterclass la construí durante más de un mes. Pero lo que quiero concluir diciendo es que lo que estaba planeado para 1 hora y media terminó siendo, llegamos a las 5, eran 8:30 y no se querían ir. Fue tan rico el conversatorio, ya ese diálogo, ese intercambio, que la gente seguía, y que si les hubieran dado chance de quedarse y tú de la posibilidad física de seguir, se hubieran ido 2 horas más. Pero ellos, no yo. Quiero decir que yo terminé escuchándolos a ellos,
a los asistentes. O sea, te tocó hacer los cuestionamientos generadores del diálogo, más que ir a dar una masterclass, sino fuiste a poner las preguntas generadoras de debate y de intercambio. Sí, no sé si el siguiente ejercicio debería de ser, los convoco porque quiero escuchar lo que ustedes tienen que decirme a mí acerca de los medios, la comunicación, la voz, la narrativa y conectar, en lugar de yo decirles a ustedes. Oye, esa parte es muy interesante, mi queridísima Coquis, porque se supondría en una lógica tradicional que quien está frente a un micrófono es el que sabe, el que va a disertar un conocimiento y tiene una audiencia que va a escuchar pasivamente y podríamos denominarle hoy la comunicación 1.0. Es de aquí para allá. Yo le llamo 0.0. Sí, fíjate. Yo le llamo 0. Estoy desarrollando un método porque el año pasado se volvió a presentar en mi vida que me convocaran a gente que no tiene nada en común. Oye, necesito que vengas a dar un curso de locución, así lo llaman normalmente, ¿no? De locución. Sí, claro. Es para niños de 6 a 12. Wow, es un desafío. No, claro. Es un gran desafío. Pero el otro desafío más grande fue, oye, ven tengo un curso de unos chavos que vienen a la ciudad, son 15 adolescentes. Ese es un desafío. Claro. Más grande aún. O sea, ¿cómo captas la atención primero de los niños chiquitos, pequeños, para que se estén tranquilitos y puedan interactuar, digámoslo así, de manera pacífica? Porque son dinamita pura. Y todavía después con los jóvenes, para que no te revienten, no te boicoteen con sus preguntas, una charla, un diálogo, un curso. Es todo un reto. O que se escapen por la ventana, o que se escapen por cualquier cosa que sea mucho más interesante que yo. Y sabes que esto lo digo verdaderamente, netamente desde la posición en la que realmente me conoces y soy, porque siempre he considerado que la gente que me rodea me enseña más de lo que yo a ellos. Entonces, yo no... Y hay meses que traigo un síndrome del impostor, quizás, pero siempre he considerado, nunca he creído que yo lo sé, ni todo ni mucho. Siempre he considerado que me enseñan los demás. He tenido grandes maestros, amigos que me han enseñado, tú también me has enseñado. Y que siempre, todos los días voy aprendiendo de diferentes personas. Fíjate que eso es padre, porque yo hace muchos años, cuando era yo joven, tenía yo 26, 27 años, di un curso en una normal superior, en curso de verano, que es para maestros que ya están frente a grupo. Maestros de 5, 10, 15, 20 años de experiencia, y yo un chamaco pequeñuelo de 26, 27 años, y yo les decía, a ver, pues más allá de que venga yo a decirles cuál es la neta del planeta, vamos a compartir experiencias. Sí. Y en ese compartir surgirá un conocimiento nuevo. En términos pedagógicos le llaman constructivismo. Es decir, a través de las experiencias previas, compartimos ese conocimiento, esos saberes que cada uno de nosotros trae, y construimos juntos un nuevo saber, un nuevo conocimiento a través del compartir. Y eso es justamente lo que genera un conversatorio. De ahí soy. Me gusta mucho eso. Por eso es que te digo, de manera muy honesta, no, yo estoy aprendiendo. Creo que uno tiene etapas. Uno tiene la vida propia, la vida personal, que está ya bien llena de retos y de desafíos y de situaciones que superar y que déjate sobrevivir, ¿no? ¿Cuál resiliencia, resistencia? Y entonces vienen luego las etapas en las que retomas y dices, bueno, muy existencial, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar el taco de hoy, no? Y cuando te dan la oportunidad, porque si es una oportunidad, es un privilegio de realizar estos ejercicios que lleguen a tener la oportunidad de caer en un constructivismo, creo que es una oportunidad, un privilegio. Y también he tenido alumnos mucho mayores, ¿no? O sea, mis cursos no están abiertos o mis encuentros como masterclass, que creo que es incluso muy pretencioso, este conversatorio. Pero hay que ponerle la etiqueta muchas veces por cuestión de marketing. Exacto. También.
y que pueden llegar personas de 60, 70, 80, no hay una edad, o chavitos de 12 años que a veces me han dado cuando toman el micrófono, tienen esa claridad, esa capacidad de dar comentarios o hacer preguntas tan inteligentes, con tanta claridad y con tanto acierto, mucho mayor que de otros, ¿no? Y muy retadoras. Muy desafiantes, sí, claro. Sí. Es como, cuidado con lo que respondas, porque este niño te puede debatir, y mucho. Claro, oye, Coquis, a ver, previo a en lo que estabas preparando la charla, pues obviamente traías conceptos, ideas, una ruta narrativa. Con eso que entraste, todo se quedó en la tablet. Sí, a ver, platícanos así, a grosso modo, ¿cuáles fueron los inputs con los que pensabas llegar? Sí. ¿Y cuáles fueron tus outputs, tus salidas, tus egresos, tus resultados después de entrar en esa caja de diálogo, de ese conversatorio en lo que se convirtió esta charla, esta presentación? Bueno, pues yo traía ahí como una serie de temas que tenían que ver con cómo se forma un comunicador, tenían que ver con audiencias, tenían que ver con la voz, efectivamente, qué es la narrativa, tenía que ver con qué es conectar, y todo eso traía como conceptos muy académicos y muy rígidos. Y después me fui dando cuenta en el lapso y aparte de la reflexión de las últimas horas, porque no lo vas a creer, el ejercicio de las últimas, las 24 o 12 horas previas a esta masterclass, tuve que hacer un ejercicio como de meterme en eso, que creo que ni dormí porque no podía, tenía que meterme ahí, y le di la vuelta a todo lo que ya tenía preparado, porque entonces surgieron preguntas como: ¿cuántos de ustedes escucharon radio hoy? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos de ustedes recuerdan algún contenido que hayan visto o escuchado en las últimas horas y que haya impactado en su vida hoy? Claro. ¿Cuántos de ustedes tienen aún la voz como sonido, la voz como la tesitura, como esas voces? Nos encantan las voces. Tenemos un concepto de que nos encantan voces gruesas, de medio a grave, así, onda, históricamente en la radio contemporánea, que es como una contradicción un poco, pero sí, pues es historia. Todos queremos a un Martín Hernández en la radio. Claro. Todos quieren a una Marta de Baile o a una Charo Fernández en la radio. Pero lo cierto es que hay un tema de identidad que creo que es importante. Yo puedo educar, y también de eso venía programada la charla, técnicamente, ¿no? O sea, un comunicador, un locutor se forma con técnica que tiene que dominar el diafragma, la respiración, la dicción, el ritmo, la modulación, todos estos aspectos técnicos que son indispensables y no negociables para mí. Yo sí vengo como también por otro lado, yo vengo de una escuela muy ortodoxa. Claro. Y muy pura, educándome, o me educó gente, me ha educado gente de Radio Universidad, que ya ni siquiera está con nosotros, ¿no? De Radio Educación, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de BBC, etcétera. Entonces, hay cosas que son como son. O sea, un bagaje radial de la gran radio mundial y mexicana, de la vieja escuela. Y además con una visión contemporánea en la cual dices, y hay cosas que ya no van, porque el éxito de un podcast, el éxito de la comunicación, de la voz, de las voces contemporáneas, es que yo no estoy contigo aquí diciendo, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que estamos aquí en Salud Cafetera. No hablas así, o sea, no dices, buenos días, mi amor, ¿cómo estás?
No impostas hablando y esas cosas, lo usas cuando lo tienes que usar. Entonces de repente cuando... Porque la radio necesitaba generar esas atmósferas, porque todo es el audio, el oído. Pero eso fue mucho desde, no sé, hasta los 90s. Sí. Y hoy tú ves un podcast y lo que conecta, es decir, lo que hace que permanezcas más de 10 segundos, o 12, o 20, o 30, es que tú sientes que en un podcast estás ahí como chismorreando, metido, como cuando eras niño y te decían, órale, vete a ver si puso la puerca, vete a barrer, coge una escoba, porque eran conversaciones en las que no estabas invitado. Claro. O sea, había, y a ti te interesaba saber esa conversación, que para mí eso es un podcast, es esa conversación interesante donde me están hablando a mí, y yo tengo permiso, o no me están hablando a mí, pero yo tengo permiso de estar. Exacto. Un tercero en discordia, un tercer invitado que no está presente físicamente, pero que está ahí, que nos está viendo, que nos está escuchando, que está interactuando con sus... Y con un dedo te abandonan. Bye. Así de cruel o de reactivo puede ser esto. Pero en ese podcast no escuchas, como ahorita que te digo, sí, ¿qué tal, Tomás? Me da muchísimo gusto estar contigo. O vamos a impostar, voy a ser ¿qué personaje quiero ser? No eres un personaje, es una persona con sus tonos nasales, con su voz gangosa, con lo que sea, con su voz aguda, no con una voz que se supone que te dice, oye, pareces locutor. No, los locutores, a veces ese es otro tema. El tema de los locutores, que la palabra locutor está muy vinculada al concepto radio. Claro. Y entonces ahí, volviendo a lo que es este conversatorio, hubo la oportunidad de platicar qué es o quién es un locutor hoy, quién tiene el privilegio hoy de coger un micrófono y hablar, quién tiene el derecho o quién tiene el permiso de... Y resulta ser que básicamente cualquiera que tenga el presupuesto para comprarse un teléfono, un micrófono, aquí de Lavalier, del más barato, del de 200 pesos o del de 5,000, el teléfono de 1,000 o de 30,000 o de 50,000 pesos, los micrófonos de 12,500 pesos cada uno o más, o el de 3,000 o 1,000, no sé, lo puede hacer. Y el que tenga internet, el que tenga WhatsApp, lo puede hacer. Y lo puede subir y compartirlo. Claro. La que esté bonita, fea, gorda, flaca, que tenga buena modulación, dicción o no, lo puede hacer quien se le pegue su gana y conectar. Y a lo mejor no tiene educación, a lo mejor es alguien que trae una formación completamente empírica o académica o ninguna, y igual y pega. Y surgieron muchos otros temas, como hay figuras, hay personas que tienen 500,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores, 12 millones de seguidores, y están hoy. ¿Y por qué desaparecen en 6 meses? ¿Por qué desaparecieron en 6 meses, no? ¿Qué está bien y qué no? ¿Qué es lo que tiene, qué conecta y qué no? Entonces de ahí viene, ¿no? La voz. ¿Necesitas tener una voz de locutor? ¿Necesitas tener una formación académica o la empírica, pero que picó piedra, tiene ahí muchas horas de vuelo y está comprometido y tiene ética y tiene compromiso y sabe distinguir entre lo que es hablar, comunicar y conectar o no? Y bueno, en torno a todo eso se fue la charla, ¿no? Y entonces vienen las conclusiones, que es, no se trata de tener una voz bonita, agradable es, que tengas un tono medio grave es muy agradable. Claro, la voz que tiene cuerpo, como le llaman, ¿no? Que tiene el color, que tiene, y en las mujeres más, porque las mujeres, por lo contrario a los hombres, tenemos, hay quienes ya muy chavas tienen una voz
grave, media grave, las hormonas ahí se les configuraron diferente, Sí. ok, y los hombres desde muy temprana edad tienen una voz o no, ¿verdad?, de esa naturaleza. Pero acuérdate, y surgieron ejemplos por parte del auditorio de comunicadores que tuvieron una carrera fuerte y que de repente situaciones, historias, porque nos encanta escuchar historias, pero pocos saben contar historias. Exacto. Y otro tema importante que surgió en esta propia narrativa dentro de lo que fue este conversatorio masterclass fueron cómo contar historias, o la importancia de saber contar historias, ¿no? Y por ejemplo, ahí tuvimos ejemplos de situaciones terribles en las historias de algunos comunicadores que, por ejemplo, no tenían una gran voz. Y me voy a citar nombres en orden de dar ejemplos. Venga. Y de retomar lo que fue la charla. Surgió, por ejemplo, la historia de Pedro Ferriz. Comunicador, no es de origen, me parece que él es ingeniero. Es ingeniero. Una gran voz, como voz así, tampoco. Sin embargo, pues traía el tema de la política, la información, poder entrevistar, poder todo. Si haya sido bueno o malo, si haya ejercido bien el oficio o como comunicador, no es lo que estaba ante la de juicio, sino cuál fue su error para caer. O sea, dos cosas llamaron la atención, que fue la voz, que no era una voz precisamente agradable, pero reconocible. Claro. Ya lo veías y decías, es este güey. Siguiente, ¿cuándo se le acabó la carrera? ¿Cuál fue el error que cometió? ¿Cuál fue ese momento, ¿no? que rompió justamente con una trayectoria, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue ese No. momento? Se le olvidó, y ahí reflexionó el auditorio, tuvo unos minutos o segundos. Se le olvidó mezclar su vida personal y sus affairs con su papel profesional. Mantener el estricto cuidado de su papel como el respeto que el auditorio te tiene. Como autoridad radial, de noticias, de información. Es que, ¿sabes qué? A ver. Y se dejó llevar por la vida personal, yo no voy a ponerle títulos a esos claro. temas, de su vida, los affairs, la vida personal, cayó en el ojo público y entonces la gente le quitó la validación que le habían dado, el respeto que tenía, la autoridad que tenía por sus asuntos personales. Fíjate que yo me confundí porque está su Pedro Ferriz padre. No, hijo. Y cuando me dices de los affairs, dije, no, está hablando del hijo. Del hijo, sí, claro. Porque efectivamente también el padre no tenía la gran voz, pero tenía algo que conectaba muy bien. Hablemos, por ejemplo, de esa frase de un mundo nos vigila. Cuando hablaba de extraterrestres y obviamente un tema que conectaba con la curiosidad y lo demás. Pero Ferriz hijo también tenía otro estilo muy ligado a lo de su padre, hizo su propia carrera, efectivamente tampoco sin la voz radial que se supondría debería haber tenido, pero tenía un ejercicio de autoridad en cuanto al manejo de la información, en cuanto a los conectes en la política, con los gobiernos, y justamente cuando el auditorio lo ubica como humano, demasiado humano, es cuando cae. Se cae. Y no vuelve a levantarse. Entonces, y los ejemplos surgen eso es lo rico del auditorio, los ejemplos surgen en la espontaneidad de decir, fulano de tal, hereda todo para triunfar. O sea, trae un padre que tiene un nombre. Es una marca. No cuesta trabajo posicionarse, tiene todo para hacerlo. Se convierte en una autoridad dentro de la parte de informativos, comunicación, política y demás. Y de repente se le olvida que se debe al profesionalismo, a su vida profesional y se da permiso por un momento de ser humano y con tanto poder que tenía, pues obviamente alguien lo trae, o sea... En la mira. O sea, le olvidó lo que su padre decía, un mundo nos vigila. Sí, claro.
Y además las habías hecho tantas, informativamente hablando, denunciando corrupción aquí, corrupción allá. La debías. Pues le sacaron todo el costal de deudas y cayó por completo. Entonces, el ejemplo es, no, él no necesitaba una gran voz, no tenía esa voz estéreo, esa voz que tiene, por ejemplo, y esa presencia que tiene Raúl Peinberg. Por ejemplo, sí, Veracruzano, ¿no? Claro. Raúl Peinberg, que tiene esa voz, ¿no? Que dices, ay, me está hablando a mí. Que tiene esa disciplina y que tiene esa presencia. Es un hombre de mucha presencia, ¿no? Sí, claro. Y Pedro no era ni guapo, ni tenía la voz. Sin embargo, es el carisma, que es esa parte. Sí. Y tenía la autoridad. Y tenía los contactos. Y estaba en el lugar. Un error humano. Y va y se acaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener la dicción, es decir, pronunciar bien, modular, darle el énfasis a lo que merece, jerarquizar la información, comunicar correctamente, una voz que se reconoce, todo, pero descuidaste el oficio. Claro. Oye, Coquis, ¿no será que estamos transitando de la voz como instrumento, que va a lo físico, las cuerdas vocales, toda la entonación, la educación, toda la técnica, del instrumento, a la voz, como le dirían los clásicos, la voz interior? Eso qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero compartir, más allá de si mi instrumento me ayuda o no me ayuda, y a partir de esa voz interior me va a posibilitar construir narrativas. Exacto, que vayan finalmente conectando. Entonces de ahí voy a la narrativa. Claro. ¿Qué quiero contar? Y que tiene mucho que ver con qué digo y cómo lo digo. ¿Qué cuento y cómo lo cuento, ¿no? ¿Qué hago y qué digo y cómo lo digo? Es exactamente eso, contar historias. Y ahí yo comparto que en un momento de mi trayectoria tuvo mucha influencia cuando a mí me dieron la oportunidad de dirigir Capital FM, que ya ni siquiera existe como Capital en esta ciudad. Un buen amigo, quien también considero maestro por su generosidad. La generosidad o lo que tú aprendes de alguien no tiene que ver con el tiempo que te dedicas, sino con el valor que tiene los instantes y lo que te aporta de manera generosa y sin recibir nada a cambio. Entonces, cuando yo estaba dirigiendo Capital, un día me saludó Miguel Molina, quien yo ya lo había visitado en Londres, en BBC, cuando él aún estaba en BBC, y fue tan generoso de enseñarme lo que quedaba de BBC Latinoamérica y lo que él estaba haciendo, dónde lo estaba haciendo, así físicamente, ¿no? Es como muy interesante conocer la BBC. Y de regreso a Jalapa, ¿no? Jalapa, London, ¿no? Sí. Y estando ahí me dice Miguel, es muy importante que esta gran oportunidad la aproveches y no olvides los fundamentos pues del padre de la radio, de la principal casa de radio en el mundo, que es BBC. Y los fundamentos del estándar internacional, los fundamentos que vienen en BBC, que es el estándar internacional y que todo el mundo ignora, son 3. ¿Tú te los tienes en la mano? Los tienes seguramente porque los practicas, pero como que nadie los trae así de... el concepto tal cual. Aquí no. en la mano, que yo voy a ir en la mano, con la mano voy a tener... Bueno, esto me lleva a contarte lo que platicamos y que fue importante dentro de este conversatorio. Es la radio en esta década está cumpliendo 100 años. ¿Y por qué en esta década y no en un año particular? Bueno, pues porque fue en los años 20 cuando Lord Rees, que este hombre, este individuo, está trabajando en BBC, y un día se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la radio? ¿Y cómo va a funcionar esto? Porque la radio tenía funciones, ¿no? Vámonos 100 años atrás, y pues la guerra, y luego otra guerra, y pues la radio era importante para comunicarse. Era lo que había y era muy importante. Pero para la gente, ¿qué onda con la gente?
¿qué onda con los aparatos de radio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar? Entonces, él en esta reflexión dice, ok, la radio tiene que cumplir con estos 3 y se vuelven fundamentos, ¿no? La radio y en un origen, en un principio surgen de esta manera, tiene que informar, ¿no? Entonces Loris dice Loris, bueno, eso tiene que inform, ¿no? Sí, claro. Eso tiene que educate, tiene que educar. Y esto tiene que entertain. La radio tiene que informar, tiene que educar y tiene que entretener. Qué interesante que el entretener es un elemento importante, pero es el tercer elemento. En ese orden, en un origen, claro, fue en ese orden. Informar, educar y entretener. Y entonces Miguel me recuerda esos tres fundamentos. Y bueno, pon tú, deberían de ser los 3, porque BBC tiene mucho cuidado en sus producciones que cumplan con esto. Pero bueno, si no las 3, pues al menos 2 o 1. Y no tiene que ser informar, puede ser educar o puede ser entretener, pero que al menos cumpla con una de las 3 o 2 o las 3. Y ese es un estándar internacional. Y entonces tú podrías decir, oye, pero ¿y la radio que incluye pura música que yo no escucho ni escucharía ni recomendaría que nadie escuche? Y no sé, ¿no? Y el perreo y el reggaetón pero sí, probablemente no educa, pero informa, porque para ti no debe ser importante, pero para X persona que está en su colonia, en ese Jalapa que está lejos, ya colindando con otro municipio, ya no sabes si es uno u otro, es importante saber que le informen que ya salió el nuevo éxito de su artista favorito del perreo. Y que seguramente va a ir al tal lugar, tal día, tal fecha, en su gira, y etcétera, etcétera, ¿no? Dijo, a lo mejor para ti no es importante Nelson Cancela, pero para alguien sí. Y que le informen de su nuevo sencillo lo es. Y no lo está educando, pero ya le informaron y lo está entreteniendo. Ya cumplió. Nos guste o no, ya cumplió. Si esté en nuestros estándares o consumo, es una cosa, o no esté, es otra cosa. Pero cumple con esos requisitos. A ver, cuando comentas estos principios de la BBC, obviamente me cobra más sentido muchas cosas, y sobre todo hay una parte donde cuentan la historia. Supongo que ubicas a lo mejor este programa de el precio de la historia. Es un programa en donde compran, venden... The History Channel. Sí, del History, ¿no? Donde, bueno, el centro del programa es comprar y vender cosas antiguas. Pero realmente el éxito está en contar las historias, es decir, informar, educar y entretener. Exacto. Contar la historia. Mira, un rifle ¿de qué año fue? De 1800. Perteneció a las tropas y es que en ese entonces hubo la división entre y cumple exactamente, ahorita que lo planteas así, con esos 3 requisitos, esos 3 elementos que está marcando la BBC. Y entonces ahí es donde Miguel tenía mucho sentido, mucha razón, porque al decirme, hay que contar historias. Claro. Tienes que contar historias. Y eso es lo que hace el locutor, comunicador, streamer, podcaster, tiktoker, youtuber, como le quieras llamar hoy y como se vaya a llamar en otros 100 años. Entonces esta pregunta, todo esto, como si te das cuenta, entonces se va integrando el contenido de lo que ese día compartimos, que entonces todo cobró sentido y todos los hilos se conectan. Entonces es, ok, la radio, que en 1920 y tantos, cuando en la BBC tiene este apogeo y que entonces surgen los locutores que tienen que tener esta técnica para hablar, todos estos aspectos técnicos, y en ese momento la radio era lo que hoy era en tu teléfono, no sé, YouTube o Spotify
o no sé, lo que es, o Apple Music, o lo que sea, bueno, pues en ese momento era la radio. Y la radio está cumpliendo 100 años, y la radio no está muriendo. La radio se ha transformado, se está transformando, porque todo esto que tienes es hijo de la radio. Claro. La televisión, las audio, pantallas, los teléfonos y todas las plataformas. Y si bien los más jóvenes entienden que ellos, eso es muy curioso y es digno de alguien como con formación sociológica como tú, pues dice, pues bueno, es que si un chavo entiende que TikTok es un medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación, pero ese es otro tema. Claro. ¿No? O que Instagram es un medio de comunicación, pero de nuevo ese es otro tema. Entonces, de lo que se trata ahora es de que, y yo creo que más bien se tiene que hablar de comunicadores. Y ahí también hablamos de cómo distinguir a estas, no sé cómo les podrías llamar, y en términos obviamente no oficiales, ni estrictamente reales. Y si fuésemos como tribus, sí, y si fuésemos como, digamos eso, ¿no? Y están los comunicadores que nacen, que vienen con una formación académica y que de esa formación académica o empírica son de radio o de televisión o de lo que era la prensa escrita y que de repente han migrado de la radio a todas estas plataformas, ¿no? A los podcasts, a YouTube, en cualquiera de esas plataformas, en estos formatos. Claro. Entonces empezamos a distinguir formatos y plataformas. Y luego vienen los empíricos, que no por ser empíricos no tienen un valor o un crédito, tienen muchas horas de vuelo. Y de estos empíricos, pues, y de nuevo, se fueron a la prensa escrita, que de ahí migró de la impresa a la digital. Y que también han practicado radio. Y ahora otras plataformas. Y luego vienen los entusiastas, que no tienen ni formación académica, ni tampoco traen horas de vuelo, pero dicen, ay, es que yo siempre he querido ser. Yo siempre quise ser locutor, y yo siempre quiero, y pues ahora dicen, ¿y por qué no? Y me compro un teléfono, y me compro un micrófono, y hago... Y hago mi canal, ¿y quién me va a decir que no? Y tengo mi programa, y además, y voy a las ruedas de prensa, y lo comunico, y he aprendido a hacer un boletín, o me lo mandan, o ya saben que tengo jale, tengo seguidores, o me publican, porque antes siempre ha sido igual. Claro. O sea, tú tenías el contacto en el periódico tal, y te invitaban a hacer una columna, y pues la ponías mal escrita, bien es lo que sea. Lo mismo pasa hoy. Claro. O sea, lo mismo cualquiera sube o abre propiamente una página web y tiene una estación online, o en la radio hoy en día tú quieres ir a comprar un espacio y te lo venden, y hay contenidos muy buenos y otros deplorables, pero de nuevo viene el mismo ejercicio de el que está del otro lado, que con un dedo te dice adiós, te apaga, te cambia con un dedo. Claro. Y en 3 segundos. La dictadura de la audiencia, finalmente. Bueno, ¿no? Pues es democracia. Sí, claro. Hay democracia. Tú das tu oferta, no la quieren, bye. Con un dedo. Claro. Como siempre ha sido, con un dedo. Ahora sí, como en Roma. Sigue siendo. Y con un dedo digo, porque con este dedo votan por ti, no votan. Con este dedo dicen, como en Roma, vive o muere. Claro. Y con un dedo dicen, cámbiale. Claro. O sí, o sintonízale. Oye, Coqui, y pues todo esto... Qué interesante, ¿no? No, vaya que es interesante, porque al final el centro de todo esto, independientemente de los formatos, independientemente de las trayectorias, plataformas, formaciones, al final el corazón de todo esto es la comunicación. Y conectar o no. Claro, y la narrativa y la voz, ya en este caso no esto, sino lo que traes dentro, lo que quieres
compartir. Y cuando yo digo narrativa me gustaría simplificarlo más, porque los públicos, no es un público, son los públicos, son muy variados. Y entonces cuando decimos narrativa, ¿a qué nos referimos? Contártelo, contar una historia. La puedes contar de manera muy profesional y para eso se prepara la gente. Porque a mí ponme a contar un partido de fútbol y no puedo. A mí ponme a contar una contienda electoral, no puedo, porque no estoy preparada en eso. Y ahí es donde digo que tiene que haber una gran responsabilidad, porque mucha gente se avienta y se para ahí. Y está bien mientras digas tonterías, o no sé si usar otra palabra, ya está en la RAE, ya está, porque ya puedes decir chinga está en la RAE. Si está en la RAE, tengo permiso. Sí. Pero no me acuerdo si las demás cosas que cuentas. Si te puedes contar chingadera y media, pues está bien, pues, como impulso para arrancar, pero ya después el compromiso es... ¿Se puede decir pendejadas? Usted digas que quiera. Entonces, nadie, ese aquí entre tú y yo, nadie nos va a escuchar. Cualquiera se para a decir pendejadas. Claro. Pero lo bueno es que digas buenas pendejadas. Exactamente. A mí lo que me interesa es que me digas buenas pendejadas. Claro. Cuéntame chismes. Claro. Cuéntame buenos chismes. Claro. ¿No? Oye, y es que finalmente el poder sigue, y como has insistido, y seguirá estando en la audiencia. Uno da su propuesta, uno puede hacer su esfuerzo o no. Pero ya cuando te atreves, lo ideal es que vayas teniendo el compromiso contigo mismo, sí, para que conectes más con tu audiencia, de irte formando más, estudiando más, para que tus pendejadas vayan teniendo cada vez más sentido. Y tiene que ver con ser muy honesto y con ser profesional y ético. Digo, nunca dejas de estudiar. Si tú crees que ya lo sabes todo, pues estás muy mal, estás pelado y equivocado. Yo estudio ingeniería de audio y comencé a estudiar ingeniería de audio porque me parece un mundo apasionante, porque me encanta el mundo del espectáculo, de la música, de los conciertos, de los artistas, de todo esto, el proceso de cómo se construye un músico, de cómo se estructura una canción, un artista, un concierto, todo ese mundo que es enorme, es una industria enorme, pero eso no me capacita para ponerme aquí a hablar de ingeniería de audio. Para eso me faltan horas y horas de vuelo, miles de horas de vuelo, ¿no? Y es con práctica y práctica y echando a perder y práctica. Y de mucho trabajo. Y regresando al manualito. Y de trabajo serio, comprometido y real. Y lo mismo en comunicación y lo mismo en cualquier materia. Y nunca dejo de prepararme, pero ese es el punto y ahí radica, yo creo que la responsabilidad, ¿no? Alguien puede decir, yo soy muy buena en la cocina y voy a ponerme mañana en mi canal de YouTube, excelente, porque lo que tú quieres es compartir tus recetas y cómo hacerlo. Pero ahora, oye, es que nadie te entiende cuando hablas. Oye, pues que nadie te escucha. Oye, pero es que prepárate un poco. Claro. Un poco. Un poquito. Y ya la misma audiencia te va diciendo, está muy bien, pero sería bueno que... Y la audiencia te va direccionando como te direccionó a ti en esta charla. Y yo no digo que si tú eres del sur, muy del sur, de que, oye, es que como que hace mucho calor. Peca la agua, loco. Me encanta. Fíjate que hace mucho tiempo yo pensaba que eso había que transformarlo o componerlo. Y no cabe duda que el tiempo, que los años, que la práctica me ha hecho entender que no, que la identidad es muy importante, porque ahí radica que conecte o no. Claro. Y eso tiene que ver con que hace 15 años yo pensaba muy diferente. Y ahora sé que igual alguien del norte, porque es identidad. Y entonces estoy completamente en contra de que no puedas decir ocupo. Oye, ocupo que me sirvas más café. No, porque eso es parte de la identidad de personas que están comunicando en el norte del país y que conectan con una audiencia. Y tampoco, estoy muy a favor de que en el sur se expresen como se tienen que expresar. Y aquí en Jalapa, pues es que, como te digo, que ¿para qué lo quieres? ¡Abrón! ¡Canijo! Porque conecta, claro. Y está bien.
cuando tú lo haces con conocimiento de lo que estás haciendo. Si sabes que estás hablando de esa manera para conectar, o a lo mejor hay quienes no lo saben y se vuelven muy famosos, pero, Claro. pero es ese pequeño salto en el que te das cuenta o no te das cuenta, y algunos la pegan, pero también eso es lo que hace la diferencia entre los que duran 6 meses o los que hacen una carrera. Exacto. Y recuerdo personajes que tenían muy arraigado cierta manera de hablar. Por ejemplo, recuerdo ahorita en paz descanse a Fito Soler, Fito Soler. que cuando alguna vez les di un curso estaba muy preocupado o se cuestionaba si debía de corregir o de cambiar ciertas maneras de expresarse. Ciertos modismos, ¿no? Yo le diría no. Y en su momento le dije, ¿sabes qué, Fito? Me llevé como de tarea a casa eso. Y luego regresé y le dije, ¿sabes qué, Fito? No. Tú habla como tú exprésate como Es tú. lo que eres. Tú exprésate como toda la vida lo has hecho porque es tu marca personal. Claro. Y claro. tú has logrado conectar a través de tu identidad, que es muy valiosa y que te define a ti. Y que tenía una capacidad y poder de convocatoria con los comunicadores a través del premio de los Fitos, Y era muy respetado. que yo nunca fui a ninguno de ellos, digo, yo no era parte de esa comunidad ni mucho menos, pero sí sabía yo de ese evento, que era así como que el mega esperado, por encima de cualquier premio gubernamental, los Fitos. Sí, porque Fito había construyó una comunidad, construyó una identidad, con una conexión con muchos tipos de personas, con muchos públicos. Claro. Y era congruente. Y él, o sea, era un personaje. Es cuando alguien se gana ese adjetivo de decir es un personajazo. Claro. No, eso te lo ganas. Y te lo ganas igual que te digan don. Te lo ganas. Así Eso es. no se le da a cualquiera. Entonces lo que quedó también dentro de la conversación, el conversatorio fue, ¿y los jóvenes? ¿Y los desafiantes, insolentes, aventurados, prácticamente adolescentes, que también son tan valiosos? Porque al ser temerarios, al no tener miedo de desafiar con toda su naturaleza, también tienen siempre, claro, algo muy interesante, que es que ellos hacen, los que se atreven. Y para ellos, todo este tema de algunos sí, eventualmente, o en un principio, hay de todo, ¿no? Dicen, no, me tengo que preparar. Otros después de un tiempo dicen, no, me tengo que preparar. Otros desde un principio dicen, no, me tengo que preparar. Y unos que dicen, no, pues nunca. Entonces hay que ver cuál es su suerte. Claro. Lo cierto es de que si te preparas, eventualmente puedes ahorrarte algunas caídas. Eventualmente, ¿no? Pero tendrías también cierto nivel de aprovechar de mejor manera ciertas oportunidades o identificar las oportunidades. Porque a veces hay muchas personas que se le presentan las oportunidades, pero por falta de formación no captaron que ahí estaba su gran oportunidad y la dejaron pasar. Sí, ahí es donde creo que se construye una carrera. Ahí es donde creo que hay intenciones de que se construya una carrera. Porque tú y yo hemos visto emerger. Se dice así, ¿verdad? Sí. A veces dudo de lo que estoy hablando. Y como ahorita que siento que hay un boom estatal, de comunicadores de noticias. Chavos que evidentemente dicen, aquí está el billete. El billete directo, de donde siempre ha existido. Exacto. Que viene de comunicación social, que viene de los políticos, que viene de la información, ¿no? El billete directo, aquí en la mesa, en la mano, en la bolsa. O a través de la plataforma que dice, ya tiene 1 millón de seguidores, ya ganas. O los números que sean. Y si te das cuenta, de repente ayer no estaban. Literalmente. ¿De dónde salió? Literalmente. O sea, ayer fulano, y yo me pongo a ver su feed, y digo, bueno, pues este cuate hace un mes no estaba, y de repente, ¡pum!, ¿no? Ok, muy interesante. Y yo me pongo a observar. Ese es un punto muy interesante en la comunicación. Para aquellos que damos cursos, o que das talleres, o que das diplomados, o como se llamen, ¿dónde comienza? Yo no llego a enseñar. Yo llego a observar. Yo primero observo. Yo no llego a preguntarle a alguien, tenga 6 años o 60,
cuántos seguidores tienes. De que uno de 6 años podría tener 1 millón, no lo sé. O si un perro tiene 1 millón de seguidores, o un gato, o un pato, pues una persona, Marlene. pues una persona puede tener, no importa cuántos años tenga, muchos o pocos o lo que sea, ¿no? Entonces yo no llego a preguntarle cuántos seguidores tienes, ni llego a ver, ni llego a enseñarle, vas a hacer, no, yo llego a observar, a escucharlo, a ver qué habilidades tiene desarrolladas de manera natural, o ya las ha estudiado, las ha cuidado, las ha procurado. No sabía cómo, pero lo ha hecho. A veces copiando a alguien. A muchos alumnos les digo, ustedes observen, ustedes vean, escuchen. Y de ahí pongan atención para lo bueno y para lo malo. Claro. O sea, chequen de ahí qué tienen que hacer de los buenos y también de los malos, lo que no tienen que hacer. Entonces, tengan un juicio, sean críticos. Entonces algunos llegan, entonces ya yo digo, esta chava, este niño, esta niña tiene grandes habilidades o tiene que desarrollar. Creo que lo interesante cuando eres formador no es que llegues juzgando y aventando dardos y atacando. Ese es un estilo que existe, un estilo de academia, de formación, sí, muy malo, ¿no? O sea, llegar con la regla por delante. Y que todos quizás experimentamos, ¿no? Yo en la facultad... Y eso no es así, porque... No. Yo tuve maestros en la facultad de que era, ¿esto qué? Pero no te decían por qué. O sea, decían que esto era una porquería. Y tú te quedabas así como en blanco, ¿pero por qué? Nunca sabías por qué. O sea, eso no enseña, eso no aporta. Claro. Eso no tiene ningún valor. Eso no te enseña nada. Así es. O sea, yo creo que enseñar es una tarea como que tiene que ser muy noble. Y no se da para todos lados. Digo, a mí se me facilita más fuera de mi casa que en mi casa, ¿no? O sea, dentro de mi casa. Suele pasar. Sí, porque no es emocional, no está involucrado realmente. Pero enseñar, yo te puedo enseñar toda la técnica. A mí no me roba nada. A mí no me quita nada. Pero el feeling, eso es cada quien. Eso es tuyo. Que yo te ayude a detectar. Ahí está tu voz. Claro. Pero a mí no me roba nada de nuevo. Porque lo que yo soy, haga o ya hice o pueda hacer, pues de nuevo radica en mí. Claro. Por eso es que creo que no todos estamos hechos para enseñar. Se requieren de un ese es otro tema, ¿no? Y se requiere de paciencia, se requiere de desprenderte de conocimientos que no son tuyos, por favor. Le puedes dar una chancualeada, un viraje, le puedes dar tu sabor, tu toque, ¿no? Te puedes poner con la sala así, ¿no? Puedes construir tu método. Claro. Muy particular, digo, el mío está construido en una serie como de una recopilación que yo he hecho que tiene que ver con, yo digo, y de lo que los demás me han heredado y han tenido a bien enseñarme. O sea, tengo maestros que ya no están aquí. Paco Aragón, que en paz descanse, me enseñó mucho y yo me siento muy privilegiada de que él comentaba diciendo, eres de mi hechura. Y eso es muy bonito. Claro. Oye, Coquis, yo sé que pudiéramos seguir charlando 2, 3, 4 horas más, pero vamos cerrando. ¿Con qué mensaje final nos dejas después de esta deliciosa charla sobre la voz, la narrativa y el poder de conectar en esta salud cafetera? ¿Con qué cerramos? Cerramos con que cualquiera puede comunicar, pero no conectar. Cerramos con que hay que prepararse, no importa la edad, y hay que aventarse, no importa la edad. El miedo es un factor que ahí está, ¿no? Y tienes que, como los gatos, como los perros, los animalitos, ¿no? Así, ¿no? Porque si tú vives con miedo y si no te atreves a hacer, tienes que abrazar, eso es como un cliché, tienes que abrazar tu identidad. Sí, claro. Tú eres el que eres, la que eres. Fíjate bien en el espejo y eso no es fácil, ¿no? Capitalízalo, todo tiene un capital, ¿no? O sea, todo el mundo puede lograrla. A mí me sorprende cuando tú mismo me enseñas ejemplos y digo, no inventes. O sea, la armó, ¿no? Sí. O sea,
no es mi ejemplo a seguir, pero es un ejemplo más. Pero es exitoso. Claro. O sea, a lo mejor no es tu gallo, pero es exitoso. Entonces, me quedo con que hay que prepararse, me quedo con que hay que aventarse, me quedo con que hay que invertirle, ¿eh? Sí le tienes que invertir. Sí o sí. Sí, o sea, esto cuesta. Y podrías tener los más caros y no comunicar o conectar. Claro. Podrías tener algo digno, pero tienes que aprender a conectar. Entonces, creo que la clave está en prepararse para comunicar y tener la claridad para conectar. Puedes conectar de la manera que menos se imaginaría cualquier persona. Y eso me refiero con que sea una persona que tiene muchísima preparación y mucho conocimiento y no conecta. Así es. Tiene la sangre gorda, como dicen por ahí, ¿no? Sí, conozco muchos. Pesada. Y de repente alguien quien menos te imaginas está conectando porque pertenece y representa a una comunidad. Porque es genuino, porque es real. Tienes que ser real. Tienes que aplicar toda tu inteligencia para hacerlo, yo creo. Y eso es algo de lo más importante. No sé, me podría detener a darte más de lo que fue. Sigues en la búsqueda. No, sigo masticando todo lo que recibí, ¿sabes? O sea, sigo procesando todo el feedback que recibí en esta yo lo llamo primer conversatorio, porque me gustaría continuar ese ejercicio, pero invitando a otros compañeros, colegas, etcétera, para continuar esa conversación que aporta y que forma nuevos comunicadores o que nos construye y de nuevo nos refresca, ¿no? Y si estabas medio echado, dices, ay, güey, ya estoy echado la hueva, ¿no? Ya me desconecté, ya tengo que yo misma, por supuesto que yo soy la primera que tengo que actualizarme, yo soy la primera que tengo que evaluarme, yo soy la primera que tengo que tener la capacidad de ser autocrítica. Todos los días lo hago. Cuando hago un programa de radio cada día, trato de dejar atrás a la Coquis de ayer, la que hizo el programa de ayer, y no soy ni la mejor ni la más chingona. Pero tu reto es ir mejorando. Todos. Y sí, el personal, el particular, ¿no? Claro. Si me corren de un lugar, pues tengo que tener la capacidad de ir a tocar la puerta en otro, ¿no? Y que a lo mejor me la cierren en la cara y digan, bueno, pues ni modo, me voy a otra. Y eso es duro, Tomás. Vaya que sí, pero como dijera Nana Goya, esa es otra historia. No es fácil. Sí, es fácil. Pero bueno. Coquis, un placer enorme. Igual. Platicar nuevamente contigo. Un privilegio, contigo. Diría yo. No, el privilegio es mío y que espero que sea hacia adelante más charlas como estas contigo. De verdad, siempre es un goce y un disfrute. Y yo espero que nuestras amigas y amigos que nos hayan acompañado en toda esta charla la hayan disfrutado igual. De igual manera, ¿no? Gracias a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Yo te sigo como frecuencia y sí me engancho. Ahí me quedo de repente, ¿no? A veces en un tema que no tiene nada que ver conmigo, pero que me parece interesante. Pero ahí radica, ahí está el poder y eso sería parte de otro tema de los contenidos. Claro. Una cosa más que quiero concluir. Entonces, la radio no está muriendo, está y ha estado evolucionando. Tiene 100 años, desde que surge empieza a evolucionar. Lo que está muriendo son los contenidos sin valor. Y lo que se tiene que realizar hoy en día son contenidos. ¿Qué es un contenido con valor? Pues es un contenido que conecta, es un contenido que está preparado, es un contenido que busca un tema, que lo hace interesante, que trata de informar, educar y entretener. O una, aunque sea. Y sobre eso vamos a seguir bordeando, espero, hacia adelante. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta Salud Cafetera. Soy Tomás González Corro. Saludos.